Bienvenidos a este tutorial sobre gestión del capital humano. Cuando hablamos de la gestión del capital humano, estamos hablando de esa administración, de esa conducción, de esa orientación que nosotros hacemos del personal en las diferentes organizaciones. Y cuando hablamos de organizaciones, nosotros estamos conscientes que todas las actividades, todo lo que nosotros requerimos, se produce en una empresa. Llámese un bien o servicio, llámese un material, llámese un alimento, se produce ahí. Y todas estas empresas están conformadas por seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos son los que tienen las ideas, los que pueden tomar decisiones, los que piensan, ¿verdad? Los que organizan, los que pueden alcanzar los objetivos en una organización. Pero dentro de esta misma empresa también, o estas mismas empresas, podemos observar que dentro de los seres humanos también hay diferencias. Hay diferencias psicológicas, diferencias físicas. Algunos son más altos, otros son más pequeños, otros son morenos, ¿verdad? Otros son blancos, ¿sí? Otros tienen capacidad, vamos a decir, agilidades especiales, pero todos somos diferentes. Psicológicamente también nuestro comportamiento, nuestras actitudes, pues son diferentes. Y todo eso hace que la gestión de recursos humanos, pues necesite de todo nuestro esfuerzo para poder, ¿verdad?, administrar adecuadamente a esas personas para alcanzar esos objetivos de las organizaciones. Es ahí donde aparece entonces el concepto del capital humano, y estamos hablando de ese patrimonio invaluable que tiene una organización que le permite alcanzar el éxito y ser competitiva. Eso es lo que se refiere a capital humano. Entonces quiere decir que todas las empresas tienen personas que en determinado momento tenemos nosotros que convertirlas en un capital humano, o sea, que produzcan, que nos permitan, ¿verdad?, alcanzar esos objetivos de una organización. En la gestión del capital humano, nosotros buscamos crear, desarrollar y mantener, vamos a decir, en el personal ciertas habilidades, que estén motivados, ¿verdad?, que estén satisfechos para poder alcanzar los objetivos de la organización. Así también, dentro de los objetivos está el que tenemos que crear, mantener, desarrollar las condiciones para que esos trabajadores se desenvuelvan bien, ¿verdad?, adecuadamente, y que también les permita alcanzar sus objetivos personales. Y pudiéramos decir que al final de cuentas lo que buscamos es la eficiencia y la eficacia. Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo a la gestión de capital humano, esto va a comenzar desde el momento en que nosotros llevamos a la empresa, a la organización, el personal adecuado para poderse desarrollar. Cuando nosotros los orientamos, gestión es parte de ella, diseñar los puestos de trabajo, recompensarlos, evaluar su desempeño, ¿verdad?, su calidad, velar por su calidad de vida. Todo eso son componentes de lo que corresponde a la gestión del capital humano. Aquí hay un componente importante que también nosotros debemos de conocer, y es lo que se refiere al talento humano. O sea, todas las personas, fíjense, no necesariamente son talento humano, ¿verdad? Así como podemos decir de que no todos los ciudadanos, los habitantes de un país, ¿verdad?, pueden ser productivos para ese país. Entonces, cuando hablamos de talento humano, estamos hablando de algunos componentes que tiene para que podamos decir de que es un talento humano. Y aquí estamos hablando del conocimiento, o sea, lo que sabe, ¿verdad?, es el resultado de ese aprender a aprender que ha tenido. Dentro de estos componentes también están las habilidades. Y aquí, cuando hablamos de la habilidad, es saber hacer, es decir, transformar ese conocimiento, ¿verdad?, en resultados.
El otro componente es el que corresponde al juicio, ¿verdad? En donde se trata de saber analizar la situación y el contexto, ¿verdad? Y juzgar los hechos para poder definir prioridades. Y fíjense, el último que voy a mencionar es el que corresponde a las actitudes. Entonces, esto es lo que lleva a las personas a alcanzar la autorrealización de su potencial. Porque muchas veces, si la persona no quiere poner de su parte, por decirlo así, ¿verdad? O sea, no tiene una actitud propositiva, ¿verdad? No va a realizar su potencial, si es que ella no lo quiere. Entonces, quiere decir que nosotros, para poder desarrollar el capital humano, fíjense, es necesario que se invierta mucho en las personas y en quienes administran al personal. Es necesario transformar a las personas en talentos. Y hay que transformar, por supuesto, estos talentos, ¿verdad?, en capital humano. Cuando nosotros tenemos el capital humano, producto de la aplicación de estos cuatro elementos que le dije, el conocimiento, las habilidades, el juicio y las actitudes, ¿verdad? Entonces es necesario transformar ese capital humano en capital intelectual. Y aquí es donde las relaciones, ¿verdad?, que vamos a tener dentro de las diferentes personas, sus relaciones hacia el exterior como el interior, es lo que nos va a permitir a nosotros desarrollar ese capital intelectual. Y al final, ese capital intelectual vamos a tener que transformarlo en resultados, que es lo importante. Y es entonces que aparecen lo que nosotros ya hemos dado en llamar como los macroprocesos. Y aquí estamos hablando de, vamos a decir que de 6 macroprocesos. El primero de ellos es el macroproceso de integrar. En este proceso es donde se habla de reclutamiento, de selección, de inducción, de personal. El siguiente macroproceso que nosotros debemos desarrollar en esta gestión es el de organizar. Y aquí es donde hay que diseñar los puestos y en algún momento pues tenemos que evaluar los desempeños. Un siguiente macroproceso es el de recompensar. Y aquí tenemos que tomar en consideración las remuneraciones, las prestaciones y los incentivos. Luego debemos de considerar el desarrollar al personal. Y cuando hablamos de desarrollar, estamos hablando de esa formación, de esa capacitación, de ese entrenamiento que necesitamos para que el personal pues sea más productivo. Otro de los componentes de estos macroprocesos es el de retener al personal, porque no se nos vaya. Y entonces cuando estamos hablando de retener, aquí estamos hablando de las condiciones, ¿verdad?, ambientales, o sea, de higiene, de seguridad ambiental, de calidad de vida, de relaciones con los sindicatos, un factor importante dentro de este proceso. Y vamos a decir que el último macroproceso que vamos a mencionar es el de auditar. Y aquí es importante que nosotros pues desarrollemos el banco de datos, ¿verdad?, de cada uno del personal que tenemos en nuestra empresa. O sea, tenemos que también aplicar un sistema de información. Esto es parte de lo que podemos hablar acerca de la gestión del capital humano. Muchas gracias a todos.